Hola, qué gusto me da saludarte nuevamente. Estamos por iniciar o hemos iniciado ya este último mes del año 2020. Por gracia del Señor, ¿puedes creerlo? Nosotros durante este año hemos vivido muchas situaciones que han sido bastante diferentes a lo que estábamos acostumbrados, pero podemos decir con total seguridad que hasta este momento Dios ha estado con nosotros. Así que te saludo con la paz de Dios e iniciaremos nuestro tema de este día. Antes de iniciar, te invito a que junto conmigo hagas una oración para que le demos gracias a nuestro Señor, primeramente por la oportunidad que nos da de tener vida en este nuevo día y también para que sea Él quien hable a través de su palabra en esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estés. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por tu gran amor y misericordia. Gracias porque, Señor, el hecho de que tengamos vida, el hecho de que podamos estar en este día viendo este tema, viendo este video en nuestros hogares, es prueba de tu bondad, es prueba de tu misericordia. Te agradezco infinitamente porque yo sé que tú has estado con cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los hogares, que tú has proveído a cada uno de los pequeños de todo lo que tienen necesidad de ellos y sus padres. Te agradezco infinitamente por eso. Y te ruego, bendito Salvador, que en esta mañana tú seas quien hable en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú pongas las palabras precisas en mi boca para que cada uno de los que escuchemos este tema seamos, Señor, edificados y podamos aprender. Que lo que hemos de escuchar el día de hoy pueda guardarse en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, pero sobre todas las cosas que seamos capaces de llevarlos a la práctica para poder ser, Señor, esos cristianos que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Te ruego, bendito Salvador, abre nuestro entendimiento y permítenos comprender todo aquello que el día de hoy has preparado para nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y antes de que iniciemos ya con el tema, yo te invito a que alabes a nuestro Señor con los siguientes cantos acompañado de nuestro hermano Israel. Por mi niñez venturosa, te rindo gracias, buen Dios, y te quiero y te bendigo por haber creado el sol, la lluvia que nos refresca, la fuente, el ave y la flor. Gracias te doy por mis padres y también gracias te doy por la estrella de la tarde, también por resplandor, como los ojos de un ángel de tu celestial mansión. Gracias te doy por los seres que están a mi derredor, por la escuela, por los libros en que aprendo la lección, y te doy gracias por todo lo que ama mi corazón. Duerme junto al templo un tierno niño, que es ofrenda grata de piedad, niño que su madre ha consagrado al servicio de Jehová. Mística la lámpara está ardiendo, quieta está la noche en derredor, óyese de pronto acento extraño, misteriosa suave voz. Oh Samuel, así dijo al niño fiel, este va hacia Elí y le dice, heme aquí. Fue el Señor, dijo Elí, si al llamarte vuelve, di, habla.
Hoy de nuevo llama el Padre amante, demos pues oído a su voz. Diga todo niño, Señor, habla, que escuchándote yo estoy. Oh Samuel, así dijo al niño fiel, este va hacia Elí y le dice, heme aquí. Fue el Señor, dijo Elí, si al llamarte vuelveré. Habla pues, oh Señor, que escuchándote yo estoy. La pequeña labor que Dios quiera yo haré, trabajando se sirve el Señor. En mi humilde trabajo Él lo ve. Cada día contento estaré, y lo que Dios quiera, gustoso lo haré. Si mi madre me llama, pronto acudiré, porque ella me ama, le obedeceré. Cada día contento estaré, y lo que Dios quiera, gustoso lo haré. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un valor. No sé si tú te habrás dado cuenta, pero cada domingo hablamos acerca de valores diferentes y damos un ejemplo en la palabra del Señor. Pues el día de hoy vamos a hacer lo mismo, pero antes de que pasemos a nuestra clase vamos a hacer una actividad. Yo te voy a pedir que tomes una hoja. Si tú no tienes ahí contigo una hoja o un cuaderno, puedes poner pausa a este video e ir corriendo para buscar una hojita y un lápiz. Y vamos a hacer la siguiente actividad. Lo que vas a tener que hacer es que vas a tener que escribir cuáles son tus tareas. Y vas a poner por lo menos 5 de las tareas que tú realizas en tu hogar. ¿A qué me refiero? Una tarea podría ser tender tu cama, lavar los trastes, si tienes mascotas, atender a tus mascotas, bañarlos, recoger lo que ellos hacen, limpiarles, o alguna otra actividad que tú realices. También tienes tareas en la escuela, ¿verdad? Tomar tus clases en línea, hacer tus tareas, entregar tus trabajos. Y entonces tú vas a escoger 5 de esas actividades que realizas y las vas a escribir en una lista. Una vez que tienes tus 5 actividades, vamos a hacer algo muy importante, pero te voy a dar primero un poco de tiempo para que tú puedas pensar en estas actividades. Así que, si quieres, puedes poner pausa y escribirlas rápidamente. Bueno, si terminaste tu lista, ahora guárdala un momento, más adelante la volveremos a utilizar. Mientras empezaremos con nuestra historia de este día. Pues fíjate que hubo un día en el que el apóstol Pablo tuvo que viajar de la ciudad de Atenas hacia la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto, él se encontró con 2 esposos. Uno, el hombre, se llamaba Aquila y su esposa se llamaba Priscila. Ellos dos eran un matrimonio judío que vivía en la ciudad. Antes de que llegaran a esta ciudad, vivían en la ciudad de Roma, en Italia. Pero por algunas cuestiones del gobierno en donde el rey empezó a perseguir a los cristianos, a los judíos que se reunían y que creían en Cristo, los empezaron a perseguir y los corrieron de la ciudad en la que ellos vivían. Entonces, por este motivo, ellos tienen que mudarse de ciudad y llegan aquí a la ciudad de Corinto. En esa ciudad, el apóstol Pablo los encuentra y dice la Biblia que se reunió con ellos. La Biblia nos cuenta sobre este matrimonio que ellos se dedicaban a construir casas de campaña. Aunque en ese tiempo
ya existían las ciudades, ya existían este tipo de lugares. Su trabajo, la forma en la que ellos se sostenían era construyendo estas casas, las hacían con telas, con pieles de animales y se dedicaban a venderlas. Y dice la Biblia que cuando Pablo llegó a esta ciudad, se fue con ellos a su casa porque compartían este oficio, porque él también hacía este tipo de casas para sostenerse mientras estaba predicando el evangelio. Pero hay algo muy importante, esta pareja, este matrimonio, aunque eran judíos, era una pareja que ya había creído en Cristo como su Salvador, y entonces también se ganaron el aprecio de Pablo, y cuando Pablo llegó con ellos, pues por eso toma la decisión de quedarse durante este tiempo en su hogar. También leemos en la Biblia que cuando ellos llegaron a la ciudad de Corinto, ellos abrieron las puertas de su hogar para que en su casa pudieran reunirse los primeros creyentes, los primeros cristianos que habían en esta ciudad. Y ellos se dedicaban todo el tiempo que tenían disponible, lo dedicaban a predicar el evangelio, a hablar acerca de las nuevas de salvación, y era algo que compartían junto con Pablo. ¿Por qué? Porque, como recuerdas, él también se dedicaba a esto. Él realizaba sus viajes hablando y predicando acerca de el mensaje de salvación, dando las buenas nuevas a todos los que lo escuchaban. En primera instancia, en primer lugar, lo hacía con los judíos. Pero dice la escritura en esta parte de la Biblia que estamos estudiando el día de hoy, que a partir de ese momento Pablo decidió que iba a hablar a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, pero que también merecían escuchar este mensaje de salvación. Y Aquila y Priscila continuaron predicándoles a otros y continuaron ayudando en todo su tiempo que tenían disponible, hablándoles a los judíos acerca de lo que Jesús había hecho, acerca de la salvación que encontraban en él. Tiempo después de que Pablo había llegado a esta ciudad y había estado predicando el evangelio y con los hermanos que comenzaban a reunirse en ese momento en la ciudad de Corinto, dice la Biblia que él tuvo que viajar hacia Siria, tenía que continuar con ese viaje misionero. Pero con él en la ciudad se fueron también Aquila y Priscila y llegaron a la ciudad de Éfeso. Y dice la escritura que en esa ciudad, en la ciudad de Éfeso, conocieron a otro hombre que tenía por nombre Apolos. Y Apolos era un hombre que había recientemente escuchado también el mensaje de salvación, y dice la escritura que él iba por todos lados anunciándole a quienes conocía e incluso quizás a quienes no conocía acerca del evangelio. Pero había una cuestión, él únicamente conocía eso, conocía los evangelios, no tenía conocimiento más allá de la escritura. Y entonces nos cuenta la Biblia que cuando ellos escucharon, cuando Aquila y Priscila conocieron o escucharon acerca de este hombre que iba y predicaba, dice que él hablaba verdad, hablaba el evangelio, pero que como no tenía ese conocimiento más grande o más completo acerca de la palabra de Dios, ellos se acercaron a él y le hablaron en privado, le hablaron por separado y comenzaron a enseñarle también acerca de todo lo demás que estaba en la escritura, de lo que encontramos en otros libros, además del Evangelio, del Antiguo Testamento. Ellos como judíos lo conocían y tomaron entonces ellos la responsabilidad de enseñarle a Apolos más acerca de la palabra de Dios, de lo que él ya había conocido en los evangelios. Y después, una vez que lo instruyeron, una vez que le hablaron y que él pudo aprender más acerca de Dios a través de sus enseñanzas, él les dice que quiere ir a otra ciudad a hablar, a predicar el evangelio, y ellos lo animan y le dicen que sí, que él tiene que ir, que tiene que continuar compartiendo las enseñanzas, lo que él ha aprendido acerca de Cristo, acerca de la salvación, acerca de Dios.
En esta historia de Aquila y Priscila podemos ver algo muy importante. Yo te dije que ellos se dedicaban a hacer tiendas de campaña, ese era su empleo, esa era la forma en la que ellos se sostenían, pero también tenían otro trabajo, podemos llamarlo de alguna manera, aunque no era un trabajo en el que les pagara, y ese trabajo era el de cumplir con sus actividades dentro de la iglesia. ¿Te acuerdas que te conté que ellos abrieron las puertas de su casa para que ahí se congregaran? En ese tiempo no existían como ahora los templos a donde nosotros vamos y nos reunimos, y entonces los primeros cristianos tenían que reunirse en las casas de quienes eran hermanos para poder aprender acerca de la palabra de Dios, para poder crecer espiritualmente, y ellos tomaron esa tarea, aunque no recibían quizás un sueldo de eso, aunque a lo mejor implicaba más trabajo para ellos aparte del que ya realizaban de manera secular. Decidieron hacer esto, decidieron también enseñarle a Apolos. Tampoco era su obligación hacerlo, ellos no tenían necesidad de enseñarle. Sin embargo, al escuchar y al ver el deseo que tenía Apolos de aprender más acerca de la palabra de Dios, ellos decidieron tomar esta responsabilidad y enseñarle acerca de todo esto, y constantemente en todo lo que tenía que ver con la iglesia, en todo lo que tenía que ver con la predicación del evangelio, de la palabra de Dios, ellos siempre estaban dispuestos a realizar lo que fuese necesario y lo que ellos pudieran hacer. ¿Recuerdas la lista de actividades que hicimos al principio? Pues si lo calificáramos, ¿cuántas caritas felices sacaste? ¿Obtuviste 5 de 5? A lo mejor fueron más caras tristes porque no realizas tus actividades con frecuencia, o fueron muchas caras pensando de que a veces lo haces y a veces no. ¿Cuál fue el resultado que obtuviste? Bueno, pues si tú sacaste 5 caritas felices de 5 actividades, pues te felicito, porque tú eres una persona responsable. ¿Pero qué es ser responsable? Pues bueno, el diccionario dice que ser responsable es cumplir con lo que decimos que vamos a hacer, o con las tareas que se nos encargan. Es decir, si tú sabes que en la escuela tu maestra o tu maestro te dice que tienes que realizar ciertas actividades de las diferentes materias que llevas, matemáticas, historia, español, ciencias naturales, y tú las realizas todos los días y todos los días las entregas, entonces tú estás cumpliendo con tus actividades. Pero también responsabilidad es comprometerse. ¿Y qué es comprometerse? Bueno, pues comprometerse es asegurar que vas a hacer algo. A lo mejor hay ciertas cosas, ciertas actividades que no estás obligado a hacer. Por ejemplo, quizás en tu casa se asignan tareas, ¿verdad? A lo mejor a ti te han asignado que tú tienes que barrer la casa todos los días. Pero a lo mejor hay otras actividades como lavar los trastes que no se te han asignado, que esas las realiza alguien más o las realiza tu mamá. Tú podrías tomar la decisión entonces de comprometerte a hacer esta actividad, aunque no sea algo que te corresponde, de lavar, por ejemplo, los trastes. Y comprometerse también te tiene que llevar a cumplir, porque a lo mejor tú puedes decir, sí, mamá, yo todos los días voy a lavar los trastes, pero resulta que pasa un día, pasan 2, pasan 3 y no hiciste esa actividad que te comprometiste a realizar. Pues la responsabilidad es comprometerse, prometer que vas a hacer algo, pero sobre todo es cumplir eso que prometiste. Y esa es la responsabilidad. Con Aquila y Priscila vimos que ellos eran un matrimonio responsable.
¿Por qué? Porque tenían por un lado su empleo en el que tenían que realizar las tiendas de campaña que les solicitaban y les pagaban. Imagínate qué hubiera pasado si ellos se comprometieran a entregar una tienda de campaña en cierto tiempo y en cierta fecha y no lo hicieran. ¿Qué ejemplo estarían dando? Pues sería un mal ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, ellos eran personas que siempre cumplían sus responsabilidades, pero también cumplían con sus responsabilidades delante de Dios. ¿Y cuáles eran sus responsabilidades delante de Dios? Pues bueno, eran predicar el evangelio, eran recibir a todos los hermanos en su hogar y enseñar a otros todo lo que ellos conocían acerca de la palabra del Señor. Y así como Aquila y Priscila tenían responsabilidades, también nosotros las tenemos en nuestra vida. Nosotros tenemos responsabilidades primeramente con Dios y también con todas las demás personas que nos rodean. Nuestras responsabilidades con Dios, ¿cuáles son? Bueno, pues antes de que te diga cuáles son, te voy a leer una porción de la Biblia que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Pon mucha atención a lo que dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con Dios? Pues es muy fácil, es que guardemos y sigamos todas las enseñanzas que Él nos ha dado. Y en muchas otras ocasiones yo te he preguntado, ¿cómo podemos saber cuáles son las ordenanzas, esos mandamientos que Dios nos da? Pues a través de su palabra. Si nosotros leemos la palabra de nuestro Señor, entonces vamos a cumplir con nuestra responsabilidad porque vamos a saber cuáles son todas esas ordenanzas que Él nos ha dado. Así que nuestras responsabilidades para con Dios son obedecer su palabra, leer su palabra, orar todo el tiempo y cumplir lo que en su palabra está escrito. ¿Y cuál es mi responsabilidad para con nosotros? Bueno, pues en Romanos, en el capítulo 13, versículos 7 y 8 nos dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y a qué se refiere esta parte de que demos a cada uno lo que corresponde, de que demos tributo, de que demos respeto? Bueno, pues nosotros tenemos autoridades, ¿verdad? En nuestra familia la autoridad son nuestro papá y nuestra mamá. Quizás quienes vivimos con nuestros abuelitos también ellos son la autoridad. En nuestra escuela, aunque no estemos yendo físicamente a la escuela, nuestra autoridad sigue siendo nuestra maestra o maestro, nuestros directores. Y lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer es que si ellos son nuestra autoridad, tenemos que hacer lo que nos indican. Nos han puesto algunas leyes, algunas obligaciones, ya te lo decía yo hace un momento. En la escuela, por ejemplo, tenemos que cumplir con las actividades que nuestros maestros nos están dejando en línea, con los programas que tenemos que ver en la televisión, o si tenemos clases por las plataformas, por Zoom o por otra plataforma, debemos cumplir con todas estas actividades que ellos nos han impuesto porque son nuestra autoridad. En nuestro hogar tenemos también que cumplir con las actividades que nuestros padres nos piden, ayudar con las actividades que tenemos en la casa, poder contribuir con todo eso y hacerlo siempre con responsabilidad, es decir, todo el tiempo cumplir con esas tareas que se nos han asignado, porque esa es una forma en que nosotros damos testimonio de Dios y de que somos hijos de Dios. Así que de ahora en adelante recuerda que cada que nosotros realizamos las actividades que nuestras autoridades nos piden que hagamos y que cumplimos
con responsabilidad en todo lo que se nos asigna, estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Y nuestro texto áureo de este día se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6 y dice así, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que recuerda, debemos aprender a ser responsables y dar testimonio en todo tiempo. Y para terminar, te invito a que hagamos una última oración y que le pidamos a Dios que Él nos ayude a cumplir con todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestra escuela y poder cumplir con responsabilidad en todas esas actividades. Cierra tus ojos y ora conmigo. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque el día de hoy hemos aprendido acerca de estos personajes, Señor, que están en tu palabra, de Aquila y Priscila, y cómo ellos eran personas responsables que cumplían con sus tareas, primeramente con ese empleo que les proveía de un sustento, Señor, pero que también cumplían con responsabilidad todas las actividades que tenían que ver con su ministerio, que era predicar tu palabra. Te ruego, Dios Todopoderoso, que tú nos ayudes a ser así como ellos, ser responsables y poder cumplir con todas las tareas que se nos asignan, poder hacer, Señor, con agrado y con esa dedicación todas aquellas actividades que debemos cumplir en la escuela, en nuestra casa y en los diferentes lugares en los que nos desenvolvemos. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de ti y a dar testimonio de que somos hijos tuyos. Te lo suplico, bendito Salvador. Y asimismo, Padre Santo, yo te ruego que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y que te quedes, Señor, en cada uno de los hogares, de los pequeños, de los instructores, Padre Santo, y de tus hijos que estamos, Señor, viendo este video. Te ruego que te quedes con cada uno de nosotros y que nos permitas seguir confiando en que tú vas a protegernos, en que tú vas a guardarnos y en que tú tienes en control todas las situaciones, bendito Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre de tu bendito Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y hemos llegado al final de nuestro tema de este día. Que Dios te bendiga mucho.